Contento de estar aquí de nuevo con ustedes en Colombia. La primera vez que di un seminario en Colombia fue hace como 2 años y me rompí un dedo en el escenario. Hoy voy a tratar de ser un poco menos agresivo en mi exposición. Porque traigo un tema que quiero platicar con ustedes, que me trae apasionado y que me ha cambiado en muchos aspectos. Mi upline, Amy y Leo Grant, me regalaron una información valiosísima que la verdad me ha ayudado muchísimo a seguir haciendo el negocio sin cambiar nada. Me permite darle una orientación nueva a toda la gente en un tema muy impresionante. Miren, yo me acuerdo antes de hacer este negocio que yo me juntaba con Alfredo, mi auspiciador, Alfredo Flores. Un aplauso para mi querido diamante Alfredo Flores, mi querido auspiciador. Con él nos jalábamos los pelos tratando de investigar por qué razón no habíamos podido tener resultados económicos, aunque yo tenía 2 farmacias y un negocio de bienes raíces, donde pues vivíamos más o menos, pero no era lo que esperábamos. Habíamos ido a la universidad, habíamos estudiado y le habíamos dedicado un buen tiempo, y es más, ya ni me dedicaba yo a lo que había estudiado en la carrera. Entonces yo no podía entender qué pasaba, qué estábamos haciendo mal, ¿no? Y a lo largo de este negocio, a lo largo de las lecturas y lo que hemos escuchado de todos los diamantes y de todos los que saben de este negocio, pues vas adquiriendo información que empieza a llenar una serie de dudas que has venido teniendo y acumulando en el tiempo, y entonces pues empiezas a cambiar tu vida. Una de las cosas que me hizo reflexionar es que hay una realidad muy evidente. Si ustedes se dan cuenta, en la edad agraria, normalmente los hijos, porque voy a hablar de la educación que tenemos cada uno de nosotros y qué ha cambiado en relación al pasado y al presente. En la época agraria, como no había escuelas, los que educaban a los hijos eran los padres. Entonces los hijos aprendían pues todo lo que sabían los papás, la profesión que tenían, o si vivían en el campo, lo que hacían en el campo, de la educación directa por parte de ellos. Y entonces te asegurabas que ellos aprendieran perfectamente bien la lección. Pasa el tiempo y viene la era industrial, donde se empieza a despersonalizar la relación familia porque los hijos se van a la escuela, y entonces ya no hay tanto contacto, los hijos ya no heredan los conocimientos de los padres de la misma forma, aunque sí en una buena parte, y de repente viene la edad de la información, que es en la que estamos ahora y que algunos intelectuales consideran que la edad de la información comenzó más o menos en el 89, cuando se cayó el muro de Berlín. De ahí para acá las cosas han cambiado muchísimo. Yo traigo una información que me tiene, como les decía yo hace rato, muy entusiasmado, porque capto ahora con mucho más claridad qué es lo que me pasaba cuando hablaba yo con Alfredo en el pasado, de por qué no habíamos resuelto nuestra situación económica. Entonces me voy a apoyar de el cuadrante de Kiyosaki, una persona extraordinaria. No voy a hablar mucho de su historia, sino nomás de su concepto. Es un experto en inversiones, un experto en negocios, que trae una manera de ver las cosas y que se adapta perfectamente al multinivel, que es lo que nosotros hacemos, extraordinario. Hay 4 maneras de generar ingresos en este planeta: como empleado, como autoempleado, como dueño de negocio, hombre o mujer de negocios, y como inversionista. Cada uno de estos cuadrantes especifica a qué se dedica la persona y de dónde recibe su mayor cantidad de ingresos. El empleado, que está en este cuadrante, pues recibe su mayor cantidad de ingresos aquí, el autoempleado acá, el hombre o mujer de negocios allá, y el inversionista del lado derecho, allá abajo. Cada uno de ellos está ahí principalmente porque en esencia es eso. El empleado es en esencia empleado, el autoempleado en esencia es autoempleado, el hombre o la mujer de negocios en esencia son hombres de negocios, y el inversionista en esencia es inversionista. Hemos de entender que una persona puede generar ingresos de los 4 cuadrantes. ¿Por qué no? Imagínense un médico, verbigracia, que es empleado en un hospital en las mañanas. En las tardes tiene su consultorio privado y recibe su clientela privada, entonces es un autoempleado.
Aparte, ha comprado algunas acciones de un hospital y gana dividendos por ese hospital, entonces tiene un negocio que funciona de esa forma. Y probablemente también tiene inversiones en bolsa o tiene algunos bienes raíces que los ha comprado con los ingresos que le han dado estos 3 cuadrantes. Entonces es un inversionista de bienes raíces o lo que tú quieras. Entonces puedes tener una persona que está en los 4 cuadrantes. De hecho, pues es bueno tener ingresos de los demás cuadrantes si se puede. De hecho, todos los que estamos haciendo Amway nos estamos ubicando, a lo mejor por primera vez, en un negocio. Amway está del lado derecho arriba del cuadrante. Es curioso, pero los cuadrantes del lado izquierdo, lo que es empleado y autoempleado, normalmente esta gente, que es el 95% de la población, batalla económicamente toda su vida. A algunos les va muy bien, como empleados o como autoempleados, pero aún así tienen una serie de problemas existenciales a los que voy a hacer referencia ahorita a continuación. Sin embargo, la gente que está del lado derecho del cuadrante, esta gente es la que tiene abundancia, y es donde está el 5% de la población. Aquí hay abundancia, aquí hay mucho dinero, cuando la gente tiene negocios o hace inversiones. Cuando uno va a la escuela, normalmente lo preparan para ser empleado o para ser autoempleado. O lo que es lo mismo, uno va a la universidad para que lo hagan pobre. No, es una broma. Sabemos perfectamente que uno va a la universidad a aprender cosas. Pero el plan que yo traigo con ustedes es que, en efecto, si una persona se queda nada más con lo que aprende en la universidad y no trabaja en desarrollar lo que se llama su inteligencia financiera, va a batallar toda su vida. Yo eso lo entendí perfectamente porque cuando hablaba yo con Alfredo es porque yo estaba ubicado del lado izquierdo del cuadrante. Entonces, aún teniendo una carrera de químico farmacéutico biólogo, haberme recibido con mención honorífica y estar estudiando una maestría en administración de empresas, yo seguía sufriendo económicamente. Entonces, no es una garantía, es más, la fórmula tradicional que nos han enseñado y que yo seguía enseñando a mis hijos, de ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consíguete un buen trabajo y jubílate ahí, porque te va a ir muy bien, esa fórmula ya no funciona, dejó de funcionar hace mucho tiempo. Hoy día, si no agregas a ese plan otra serie de cosas, nomás no sales. Y eso es lo que yo estoy seguro que todos los que están aquí sentados se han dado cuenta. Por eso estamos en Amway, digo de entrada. Entonces, la escuela no necesariamente te garantiza o te asegura que puedas tener resultados financieros en tu vida. Es más, yo creo que al contrario. La escuela normalmente te está educando para ser un buen empleado o un buen autoempleado. ¿Qué es un empleado? Vamos a hablar de lo que es un empleado. Un empleado es una persona que trabaja en una empresa y siempre está buscando su mentalidad. Toda tiene que ver con pensar, conseguir un buen sueldo, un buen pago, tener unas buenas prestaciones, unas buenas garantías. Siempre está enfocada en ese aspecto. Y normalmente un empleado se asocia con otros empleados. El autoempleado es, por ejemplo, el médico, el contador, el abogado, que tiene su propio consultorio, que tiene su propio bufete de abogados. El autoempleado, por ejemplo, puede ser el dueño de un restaurante pequeño, donde él tiene que ir personalmente a trabajar a ese restaurante, abrirlo y cerrarlo, como yo, que era un excelente autoempleado cuando tenía mis farmacias, que abríamos a las 10 de la mañana y cerrábamos abríamos a las 9 de la mañana y cerrábamos a las 10 de la noche, y según yo tenía mi negocio. No. Yo era un autoempleado. Eso sí, tenía una farmacia, pero como autoempleado, o sea, seguía yo del lado izquierdo del cuadrante. Ahí puedes tener un artista, ahí puedes tener a una persona que tiene que ser él o ella personalmente la que haga las cosas. Y del lado derecho tenemos al hombre o mujer de negocios, donde, es más, este de acá normalmente tiene que hacer todo y depende de él para tener sus ingresos, y normalmente se está quejando de que no hay gente a su nivel o gente suficientemente capacitada para apoyarlo. A diferencia de eso, saltamos del lado derecho del cuadrante y en los hombres y mujeres de negocios tenemos una persona que en su plática normalmente está, oye, estoy buscando un director general para mi empresa. Normalmente esa persona se llena de gente más inteligente que él. ¿Por qué? Porque necesita que corran su negocio adecuadamente. Es una persona que va a invertir dinero en ese negocio, probablemente al principio lo tenga que levantar como todo, pero llegará un momento en que lo delega. Y ahorita les voy a decir de qué depende eso.
Y el hombre o la mujer que son inversionistas, de lo que hablan o su mentalidad está en lo que se refiere al retorno de la inversión. O sea, tienen que hablar del Dow Jones, por ejemplo, en caso que tengan inversiones en bolsa. En fin, estos hablan otro vocabulario. Y si vemos y analizamos, cada uno de los cuatro tiene un vocabulario totalmente diferente. Si tú quieres ser inversionista, necesitas aprender el vocabulario de los inversionistas. Si tú quieres ser hombre o mujer de negocios, tienes que aprender el vocabulario y tener la esencia del hombre o mujer de negocios. Si tú quieres dominar, si tú quieres entender lo que es el autoempleado, tienes que tener haber heredado o recibido esta manera de pensar, y lo mismo con el empleado. Cada uno de ellos entonces es totalmente diferente. Es más, se ha comprobado que hay gente que se ha hecho un experto como hombre o mujer de negocios, se ha hecho mucho dinero y en el momento que quiere hacer inversiones pierde todo. Porque para ser inversionista es otra información, es otra capacitación, es otra inteligencia financiera. El tema al que me estoy encarrilando es que la mayoría de la gente es analfabeta financiero. Cuando me refiero a analfabeta financiero es que puedes saber de todo. En la escuela te enseñan a escribir, te enseñan a leer, te mandan a clases de natación, te enseñan una bola de cosas, pero normalmente no te dan las habilidades y los fundamentos de la contabilidad, de las finanzas, de todo lo que es inteligencia financiera. La mayoría de la gente es analfabeta financiero. Lo que estoy tratando de hacer hincapié ahora es que cada uno de ustedes puede ser inteligente financiero en la medida en que tenga por lo menos los básicos, que es lo que pretendo pasarles ahora. Es muy curioso, pero la gente que se encuentra del lado izquierdo del cuadrante, se encuentra del lado izquierdo del cuadrante por unas características muy especiales. La característica principal que hace que una persona se quede del lado izquierdo del cuadrante es el miedo. Es curiosísimo, pero el miedo es la característica que lo mantiene ahí. En su esencia, en su educación, el miedo está involucrado. Probablemente sus papás fueron empleados o autoempleados y entonces el miedo siempre lo heredaron, lo aprendieron. Yo les he de hacer una aclaración. En el caso mío, por ejemplo, yo vengo de un papá maravilloso, médico, con especialidad ginecobstetra, hoy retirado, y sobre todo gracias a Amway porque es distribuidor directo y vive de entre otras cosas, de Amway. Pero él normalmente toda su vida se movió como empleado y autoempleado. Pero Mari, mi esposa, por ejemplo, ella es española. Mi suegro se vino desde España a México cuando Mari estaba chiquita, y a los 9 años se las importaron a México, y ahí empezó a estudiar Mari, y Mari siempre se movió en un ambiente de negocios. Entonces, cuando llegó el negocio de Amway a nuestra vida, ya les platicaré en mi historia después cómo es que yo empecé en Amway. Mi auspiciador me auspició muy inteligentemente, pero después me dio miedo, la verdad, me empecé a rajar. Y Mari, cuando se lo planteé, ella tuvo 2 o 3 dudas y desde entonces no ha dudado. Porque la otra trae la esencia de negocios. Y yo estaba hecho un cobarde. Yo decía, me van a robar, esto es un fraude. Ya les platicaré mi historia. Entonces, pero claro, pues yo traía esta esencia. Entonces el miedo viene siendo la característica que hace que esta gente se quede del lado izquierdo del cuadrante. El empleado, ¿por qué tiene miedo? Imagínense que se quede un día sin empleo. ¿Qué hace? ¿De dónde saca la plata para comer? ¿Se pueden imaginar la ansiedad que implica quedarte sin empleo? El miedo es lo que te sostiene ahí. No estoy diciendo que mañana vayan y se salgan de sus empleos todos. No. Esto es poco a poco. Lo único que estoy haciendo es un análisis de todo lo que nos rodea en la vida. El hombre autoempleado o la mujer autoempleada también tiene un miedo, pero en otro aspecto. Este tiene miedo a dejar en manos de otro lo que él puede hacer. Imagínense al médico, que es el médico. ¿Cómo va a dejar en manos de otro su trabajo? O el abogado. Entonces ellos no pueden dejar que otro sea responsable de sus ingresos, les da miedo. Entonces se quedan del lado izquierdo del cuadrante. Hay una emoción involucrada que es tan intensa que, sumada al miedo, hace que la gente se quede atrapada del lado izquierdo del cuadrante, que es la seguridad. Por seguridad la gente es capaz de renunciar al dinero. La seguridad pasa a ser incluso más importante que el dinero. La gente, sabiendo que eventualmente podría estar del lado derecho, dice, no. Entre el miedo y la seguridad prefiero quedarme de este lado. Y entonces toda su vida batallan económicamente. ¿Por qué? Por la seguridad, la emoción de seguridad, que es sumamente intensa. El pensar que estás seguro, mucha gente no lo cambia por nada.
Ahora, ¿qué pasa con los que están del lado derecho? ¿Qué los hace diferentes? Bueno, para empezar, la gente del lado derecho está comprobada que también siente miedo. Sin embargo, está dispuesta a tomar riesgos controlados, que además, como ven, es lo opuesto al miedo. Y aquí es donde mucha gente va a entender perfectamente qué le pasa con este negocio de Amway. Cuando hemos sido educados del lado izquierdo del cuadrante y de repente te dicen que hay que hablarle por teléfono a alguien para invitarlo al negocio, ¿qué sientes? Miedo, pavor, desesperación. ¿Qué tienes que hacer para pasarte del lado derecho del cuadrante y empezar a tener resultados? Arriesgar. ¿Arriesgar a qué? Pues a que te digan, no me molestes. Bueno, ya. O que te digan, sí me interesa, pero te tienes que arriesgar. Señores, lo que estamos buscando del lado derecho, y por eso son un 5%, son gente con agallas. Gente que tenga ganas de triunfar, gente que esté dispuesta a arriesgar. La mayoría de la gente se frena con el miedo. Que no invitas porque ¿qué tal si te hacen no show? Bueno, pues corre el riesgo, porque si no nunca vas a lograr nada. ¿Cuántas veces has tenido que hacer el seguimiento y después de una reunión medio violenta, ni se te antoja hacer el seguimiento? Por miedo a que te critiquen o que te digan el no rotundo. Señores, necesitamos hombres y mujeres con agallas que se quieran pasar del lado derecho del cuadrante. Aquí está lo bonito, aquí es donde está la abundancia. Pero ¿por qué la gente no pasa? Por miedo. ¿Por qué la gente sí pasa? Porque se arriesga. Porque tiene agallas, porque está dispuesto a hacer lo que normalmente otros no hacen. Entonces basta de decir, es que no me atrevo a dar el plan. Pues atrévete, mi hermano. Porque si no te atreves, ahí te quedaste estancado. ¿Por qué? Porque estás dramatizando, estás evidenciando tu educación del lado izquierdo. No estoy diciendo que esté mal o bien. Lo único que estoy diciendo es que, tratando de entender yo, como diamante, que a lo largo de estos 9 años que llevo haciendo este maravilloso negocio, ¿por qué de repente hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, hay gente que empieza y luego no sigue? ¿Qué pasó? Pues lo que pasa es que hay gente que llega más rápido porque logran cambiar su esencia más rápido que otros. ¿A través de qué? Pues tenemos un sistema, hermano, que lo que hace es cambiarte y te da esta esencia. Si tú te escuchas un cassette diario, ¿qué pasa con tu esencia? Pues la estás alimentando de hombre o de mujer de negocios, porque de eso te habla todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú puedes, tú eres capaz, da el plan, no seas miedoso, tú puedes. Organízate, invita, no dejes de invitar, si te dicen que no, dile esto. ¿No es cierto? Bueno, entonces, lo que hace que una persona tarde más o menos en llegar además de tener resultados dentro de este negocio, es la habilidad o la decisión que haya tomado de tener agallas, de arriesgar, a pesar del no, a pesar de la negativa, a pesar de la burla que a veces suponemos que nos van a hacer los parientes o los amigos. ¿Estás en eso? ¿A poco no es como, vamos, nomás tú te lo imaginas? Porque además todos nos hacemos rollos mentales y justificamos nuestro miedo, de tal forma que, no, yo no invito hasta que yo ya conozca el negocio desde el principio hasta el final. Y ya llevas 2 años conociendo el negocio. ¿Cuál? Hasta conocerlo es el miedo que te tiene, pero apachurrado. Es completamente diferente. Ahora, esta es entonces la característica del hombre o la mujer de negocios. Ahora vamos con la emoción que mueve a los que están o estamos del lado derecho del cuadrante. ¿Cuál es la emoción? La libertad. Que tanto la libertad como la inseguridad son emociones tan intensas, tan fuertes, que la gente es capaz de hacer lo que sea necesario con tal de tener una o la otra de las emociones. La diferencia es que la libertad, para obtenerla, hubo que haber pasado a través del riesgo. De otra forma no lo hubieras obtenido. Pero la libertad, ¿qué te permite? Te permite contar con tiempo y dinero en abundancia. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo sería su vida o cómo cambiaría su vida si el tiempo y el dinero ya no fueran un problema? ¿Qué harían? ¿Qué tendrían? Pero eso se obtiene con estar del lado derecho. Pero la libertad, y en todos aspectos, la libertad, mira, cuando tú tienes un negocio como el de Amway, que has logrado tú invitar a una persona, luego invitar a otra, luego a otra, y luego a otra, y luego, ya sabes, mientras más frontal es mejor. Tú empiezas a prepararte con la capacitación y el entrenamiento que te da el sistema. Y luego empiezas a capacitar y a preparar a los que siguen, a los que invitaste. Y estás creando algo así como edificios, que al principio hay que construirlos. O sea, un edificio lo construyes, te cuesta trabajo, hay que invertir de tiempo y dinero, mientras lo estás construyendo, poniendo los ladrillos y tal, y luego la pintura y los acabados y el shining,
hasta que por fin terminas el edificio cuando este califica al 21%. Y entonces tienes ingresos como si fuera una renta del edificio del 4% mensual. Oye, es maravilloso. Pero ya construiste el edificio. Hubo que construirlo, que a veces tuviste dificultades porque se te acabó el cemento. Bueno, ya sabes a qué me refiero, ¿no? O se te acabó cualquier otra cosa, la materia prima, o de repente se peleó un albañil con el otro albañil. ¡Ay, ya sabes! Entonces, de repente, sin embargo, estás construyendo tus edificios, cada uno de ellos, hasta que por fin tienes un 4 de este, un 4 de este, un 4 de este, un 4 de este, y te vas a diamante y a diamante corona, y ahí te la sigues, ¿no? Eso es lo que estás buscando cuando estás haciendo este tipo de negocios, y estás adquiriendo tu libertad poco a poco. Ahora, hay un aspecto fundamental que hace que una persona logre tener resultados en un negocio, aparte de la esencia que tienes que cambiar. El aspecto fundamental que tienes que desarrollar aquí viene del siguiente análisis, se los voy a decir. Ustedes saben que más o menos el 90% de la gente que inicia un negocio fracasa en el proceso de los primeros 5 años, y solamente un 10% tiene resultados, y de ese 10%, el 90% fracasa dentro de los siguientes 5 años, y nada más se libra un 10% al final. ¿Y saben por qué? ¿Por qué fracasan? Por falta de un sistema. Por falta de un sistema. Normalmente la empresa empezó a crecer y llegó un momento que ya no supieron qué hacer con tanta gente, no tenían el personal adecuado, suficiente, entonces al no tener un sistema se vinieron de picada. A veces no supieron cómo afrontar los problemas de crédito, los problemas de no pagos, de falta de calidad, y se vinieron abajo. Hay 3 tipos de sistemas. El sistema de las empresas tradicionales, que son ese 10% del 90%, del 90%, que lograron diseñar un sistema a base de ensayo y error durante los primeros 5 o 10 años. Y de estar fracasando y pudiendo y cayéndose y tal, por fin lograron, y ahí tienes a un Ford, a un Chrysler o a un General Electric o lo que tú quieras. Cualquiera de esas empresas que en un momento dado se han mantenido durante años, se explica porque lograron diseñar un sistema. Hay otro tipo de sistema que todos conocemos, que son las franquicias. Las franquicias tú las compras y te cuestan varios miles de dólares, o varios cientos de miles, muchas de ellas, en las que ya alguien creó un sistema, creó una forma de hacer las cosas adecuadamente para que la probabilidad de que fracase tu franquicia es a la inversa de los que no tienen un sistema. Normalmente un 90% de las franquicias funcionan, solamente un 10% tiene problemas, pero es totalmente lo contrario. Y la otra forma de tener sistemas es el marketing interactivo global, o el network marketing que nosotros hacemos, donde cuando te integras a un sistema que ya está. O sea, ni siquiera lo tienes que crear como los primeros que tuvieron que hacerlo a base de ensayo y error. Claro, hay algunos que cuando entran a este negocio quieren ponerse a inventar el sistema y entonces fracasan, cuando ya está funcionando. ¿Para qué lo cambian? Las franquicias implicaría que en vez de costarte el kit de iniciación de Amway más el kit de iniciación del sistema, cerca de 200,000 pesos, en vez de que pagues eso, en la franquicia tienes que pagar miles y miles de dólares. Aquí, con una cantidad mínima, te estás integrando a un sistema. Nuestro sistema tiene 2 aspectos. Por un lado, es un sistema operativo, y por el otro lado, es un sistema de entrenamiento y motivación. Ustedes saben que Amway en 87 países y territorios diferentes usa el mismo sistema operativo. O sea, la gente llega, llena una solicitud, se le asigna un número de asociado, pone su nombre, dirección, todos sus datos, y la persona que lo invitó pone aquí su número y sus datos. Cuando esta persona empieza a vincular a otros, llena una solicitud que trae un nuevo número, pone sus datos, y ahora el número que le dieron a este viene aquí abajo y pone sus datos. Y esto se registra en la computadora y se va vinculando con el que sigue, y así puedes tener 100 o 200, y siempre Amway te va a reconocer de todo el volumen que manejan estos 100 o 200, la parte que te corresponde como comisión o como le quieras llamar. Ese es un sistema, y funciona en todos lados igual. Y tiene un sistema para fabricar mercancía, ellos son los manufactureros de los productos, y tiene un sistema de calidad para poder controlar la calidad de los productos, tanto de sus productos artistry, como sus productos de limpieza, como sus productos cosméticos, como todos los productos que tienen. También tienen un sistema para contratar personal, para animar a la gente, para motivarla.
Amway como empresa tiene un sistema operativo que funciona, te garantizan los productos por satisfacción, en fin, todo esto está previsto desde un principio y está perfectamente organizado. Claro, llevan 40 años a base de ensayo y error hasta que por fin han logrado algo que funcione extraordinariamente. Que además, ahora que sale Quickstar, tú sabes que tú estás aquí y tú estás inscrito en Amway en Estados Unidos o en Quickstar en Estados Unidos y puedes auspiciar gente abajo de ti que se auspicie o en Quickstar o en Amway, da igual. ¿Por qué? Porque aunque los negocios son diferentes, a la hora de la hora se combinan en las redes. Entonces tú puedes tener gente en Quickstar y gente en Amway simultáneamente sin estar sin tener nada más que ser Amway o nada más ser Quickstar. Eso te da una versatilidad extraordinaria. Entonces todo este sistema, ahí está, tiene 40 años. Y luego tenemos un sistema de entrenamiento y motivación que precisamente está formado en libros, seminarios y casetes. ¿Y sabes qué es lo que hace ese sistema de motivación principalmente? Y de entrenamiento. Cambiar tu esencia a hombre y mujer de negocios. ¿Por qué? Porque la mayoría venimos del lado izquierdo. ¿Para qué nos hacemos, no? Y ahora hay gente que ya está del lado derecho. Entonces, probablemente se le pueda facilitar más hacer Amway. Si es capaz de entender este sistema y adaptarse a él, y no tratar de meterle otro nuevo. Porque una persona inteligente que está del lado derecho del cuadrante cuando lo invitas al negocio de Amway, si es suficientemente inteligente como lo asumo, esta persona está dispuesta a tener otros negocios. De hecho, yo, Diamante Oscar Velasco con Mari, tengo ya desde ahorita el negocio de Amway de México, el de negocio de Amway de Colombia y Venezuela, el del negocio de Costa Rica, el negocio de España y el negocio de Estados Unidos. Hombre, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 negocios diferentes con diferentes contabilidades y todo completamente diferente. Ya tengo 5 negocios. ¿Y qué pasa? Que yo no siempre regreso a Colombia, ni a Costa Rica, ni a Estados Unidos, no estoy todo el día ahí. ¿Y por qué el negocio sigue funcionando? Porque hay una serie de cassettes que la gente escucha todos los días para entrenarse y para no rajarse. Porque hay una serie de seminarios y opens organizados para que la gente esté ahí. Y luego todavía hay gente que dice, pues a mí me gusta eso de los productos, pero eso del sistema no me interesa. ¿Cómo es posible que no les quepa en la cabeza lo que es un sistema? Claro, porque venimos del lado izquierdo del cuadrante. De repente entender que lo que hace funcionar un negocio es un sistema y nada más, cuesta trabajo. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? O sea, no es que sea mala la de McDonald's, pero todo el mundo la puede mejorar. Entonces, todo el mundo la puede mejorar. ¿Y por qué vende más hamburguesas McDonald's que cualquier otro? Porque los señores tienen un sistema que les permite lograr esa eficiencia. Entonces, nosotros tenemos un sistema maravilloso. Yo, por ejemplo, después de que empecé a leer todo esto, dije, algo tengo que seguir haciendo ya que aprendí esto. Y empecé a crear franquicias de bienes raíces. Yo hacía bienes raíces antes. Entonces yo tenía una empresa que la declaré en suspensión de actividades y cuando empecé a entender este concepto de negocios, dije, pues la voy a revivir. Y diseñé una marca nueva y todo, y creé franquicias. Entonces yo capacité a la gente y las personas trabajan, venden bienes raíces y yo tengo un ingreso y no tengo que estar personalmente. Al principio sí hubo que levantarlos, sí hubo que enseñarlos. Hay que hacer correcciones eventualmente. Yo ahora tengo 10 franquicias de bienes raíces en México Distrito Federal. Ahora, obviamente cuando vas haciendo plata, pues algo tienes que hacer con ella. Entonces hay que empezar a hacer pininos del lado derecho abajo. Entonces, junto con un hermano que vive en Los Cabos, ¿ustedes se acuerdan que México es una cosita así, más o menos? En esta colita de aquí se están Los Cabos. Abajo está Cabo San Lucas y arribita es San José del Cabo. Tenemos unos hoteles preciosos por si algún día quieren ir. Vayan a mi empresa de venta de boletos. No, no es cierto. Aquí estamos construyendo un centro comercial. Entonces, hubo que meterle dinero para hacer inversiones. Un centro comercial donde se van a rentar los espacios, los locales, en un lugar turístico muy bonito. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui hace como un año a casa de Don Storms, mi upline, y de Ruth Storms, y cuando él nos llevó a su casa, que nos mandó su limusín al aeropuerto, íbamos Mari, Alfredo Flores y yo, nos invitaron a pasar un fin de semana ahí, y llegamos, y el primer día, bueno, llegamos, nos dieron de cenar riquísimo, y luego nos invitó a su teatro o su cine privado a ver películas. Bueno, el lugar, una casa de 40 lugares, tiene 40 espacios, digo, tiene 5 o 6 habitaciones, pero tiene
tiene hasta para cortar, tiene un salón de belleza para cortar el pelo, tiene salones refrigerados para guardar la ropa que no es de temporada, bueno, no te puedes imaginar la casa gigantesca. Digo, tú llegas, por ejemplo, y entras con tu control, se abre una puerta, metes tu coche y entonces le cierras. Y al día siguiente, cuando vas a salir, en vez de tener que echarte en reversa, aprietas otro botón y se abre la de enfrente. Para que no tengas que echarte en reversa. No, impresionante, ¿no? Entonces, tiene una casa preciosa con una piscina maravillosa, no se imaginan. Y de repente, al día siguiente en el programa estaba que fuéramos a conocer todas sus inversiones. El señor, aparte de hacer Amway y tener, creo que son 65 seminarios que corre simultáneamente en Estados Unidos y Canadá cada mes, sin contar otros países, tiene una constructora donde el señor agarra y se compra un terreno y construye 500 departamentos. No, eran 250. Y lo rentan a $500 cada uno. Hagan cuentas. Es todo el billete del mundo, ¿me entiendes? Esa es una inversión. Y luego el señor compra lotes enormes de terrenos y manda a una empresa que le haga las calles y luego él construye las casas y las vende. Entonces yo dije, pues yo me estaba chupando el dedo durante muchos años. Entonces dije, pues para algo se le pega a uno a los offline. Además te voy a decir una cosa. Normalmente la gente que está aquí, ¿con quién se asocia? Pues con empleados. Normalmente la gente que está aquí, ¿con quién se asocia? Con autoempleados. Normalmente la gente que está aquí, ¿con quién se asocia? Pues exactamente. Pues, ¿qué pasa cuando tienes una línea de auspicio y te pegas con ellos? Pues se te empieza a contagiar el cuadrante en el que están. Fíjate que si no... Y luego hay gente que dice, ay no, qué flojera ir al Open. Pues si todos estamos en el Open, estamos trabajando de este lado. ¿Qué se te va a pegar ahí? ¿Qué se te va a contagiar? Pues ir al Open, ¿para qué? Para que la esencia se te pegue. Que el seminario, que la convención, pues ¿dónde es donde convives con la gente que está en esta situación? Pues ahí. Entonces, señores, gracias a mi línea de auspicio, yo hoy estoy donde estoy. Y creo que todo el mundo puede decir lo mismo. Entonces, señores, la asociación es fundamental. Hagan ustedes un análisis rápido y analicen 6 personas con las que más tiempo pasan en el día o en la semana. Consideren a su esposa o a su esposo y a sus hijos como una persona. O sea, como una... Y los 5 restantes personas. Ahora, ubiquen en qué cuadrante están esas 5 personas. Y ahí es donde invierten la mayor cantidad del tiempo de la semana y del mes. Entonces, chequen dónde están y cómo están progresando, porque dependiendo de dónde estén, influirá en ustedes para que su esencia se mantenga. Porque una cosa es lograr la esencia y otra cosa es mantenerla. Si la tienes y después te desconectas de tu línea de auspicio, te desconectas de este ambiente, tiendes a jalarte del otro lado. Ahora, aparentemente el negocio de Amway al principio es un autoempleo, pero no es. Estás construyendo el edificio, estás invirtiendo en algo que va a llegar un momento que te va a dejar esos ingresos residuales. Ahora, aquí tenemos entonces un sistema maravilloso que manejan Amway y el sistema de capacitación y entrenamiento. Este sistema de capacitación y entrenamiento tiene, como bien sabemos, libros, seminarios y cassettes, que son los que si los sigues al detalle como te han recomendado, lo más probable es que, y mientras más rápido lo hagas, llegues lo más rápido a acá. Yo a veces me preguntaba, porque yo decía, bueno, tú puedes llegar a diamante en 2 a 5 años. Bueno, sí, pero depende que con qué disciplina lleves a cabo esos 2 a 5 años. Porque si de vez en cuando escuchas cassettes y de vez en cuando no los escuchas, pues entonces estás postergando nada más. ¿Por qué? Porque a lo mejor la esencia no se está dando. Vamos, ustedes saben, y a todos nos ha pasado, que una de las razones por las que uno puede recuperarse después de una frustración en este negocio es escuchando un cassette. Tú escuchas un cassette y a poco no te recuperas. Yo me salvé de esa y lo he platicado en más de una ocasión. Yo una vez en México, yo vivo en el sur de la ciudad, tuve que recorrer toda la ciudad, que es como 1 hora y media, y después 2 horas y media más para llegar a Querétaro a un plan que iba yo a dar. Tenía yo poco tiempo de haber hecho el negocio. Y en ese entonces, la cita era a las 8, llegué muy puntual y no estaban ni los de la casa ni los invitados, desde luego. Después 4 horas y media de manejar, y yo estaba nuevo, y no es como para mandar a volar el negocio. Pues sí, yo lo mandé a volar en ese momento, y dije, desgraciado, lo esperé 1 hora, 1 y media, y 2 horas, ya sabes, la perseverancia que escuchas en los cassettes y todo. No, tú, fe, optimismo, van a llegar, no te preocupes. Pues ¿cuál nunca llegaron? Entonces ese día yo me rajé, dije, yo me voy, y arranqué el coche barriendo las llantas, y me largué, y puse música, y empecé a oír música. Pero ya sabes, como ya había oído cassettes antes,
de repente yo no sé, una vocecita que me decía, escucha un cassette. ¿Ya ves cómo es eso? Porque para eso escuchas cassettes, para que vayas agarrando la esencia del concepto. Entonces, yo le subía más al volumen, ¿no? Porque obviamente te viene la idea, ¿no? Y otra vez, escucha un cassette. Bueno, llegó un momento en que esa voz, pues cada vez me abordaba más. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, está bien. Entonces, pero empieza a meterte en la plática. Y llegó un momento que dije, bueno, últimamente, si me dijeron que no, pues hay otros, ¿no? Así que yo me quedo en el negocio. Y me quedé gracias a un cassette. Ahora, cuando llegué a la casa me pregunta Mari, ¿cómo te fue? Maravillosamente bien. Pues me había salido del negocio y me había vuelto a meter, ¿a poco no es buenísimo? Por un cassette, por el sistema, ¿no? Fue extraordinario. Uno de los aspectos que quiero tratar aquí es que cada uno le quede perfectamente claro que está en un negocio maravilloso, que si están haciendo Amway es porque está un sistema y el sistema te va a sacar adelante de cualquier cosa. Después ya puedes entender que a la gente hay que hacerle entender esto. Yo a veces que en mis planes uso el cuadrante como parte de mi exposición, porque entonces aquí está el estilo de vida A y aquí está el estilo de vida B. Entonces queda muy claro, ¿no? Llega un momento, entonces, las inversiones que hizo Don Storms a mí me abrieron el punto de vista. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces empiezas, y claro, cuando te empiezas a documentar en este tema, empiezas a mejorar y empiezas a tener muchísimos más resultados, empiezas a darte cuenta de lo importante que es tener frontales y cada vez más frontales, porque cada frontal implica un edificio, ¿no? Que estás construyendo. Y después de tener 20 edificios, pues eres embajador Corona. Ahora, quiero brevemente explicarles, para poder hacer un ejercicio y que se lleven algo práctico también de esto, explicarles por qué los pobres son pobres, por qué la gente de clase media es clase media y por qué los ricos son ricos. Para eso, déjenme hacerles una aclaración. Normalmente, más o menos el 30% de la población es pobre porque está atorada con la idea de la seguridad. El 65% de la población está en la clase media porque está atorada con la idea del confort y el estatus. Y el 5% es rico porque está enfocado en la libertad. El rico es capaz de no comprar un coche último modelo durante años, con tal de que ese dinero que podía haber invertido en un coche lo invierta en un bien raíz, que después le va a dejar tanto dinero como para comprarse su coche. ¿Por qué? Porque no tiene estatus. Eso es lo que se llama, muchas gracias, eso es lo que se llama gratificación diferida, que es una de las cosas que aprendemos en este negocio. A todo el mundo de repente empieza a irle bien en el negocio y se empieza a meter a veces en un confort, un estatus, o llega gente de fuera que ya viene de la clase media, incluso alta, y viene debiendo ya el coche y la casa con hipotecas y vive el confort y el estatus muy bien, pero todo lo debe y no tiene inversiones. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la palabra rico no es la cantidad de dinero que ganas, sino la cantidad de dinero que conservas. O sea, tú puedes ganar mucho dinero y aún ser pobre. ¿Por qué? Porque todo te lo gastas. Segundo, la palabra solvencia significa gastar menos de lo que ganas. No sé si conocen ustedes gente que se gasta todo su sueldo y luego todo, hasta luego más. Gastar menos de lo que ganas. Tercero, vamos a definir lo que son los estados financieros. Los estados financieros de alguien se dividen en dos. A, estado de pérdidas y ganancias. Los estados de pérdidas y ganancias no son otra cosa más que los ingresos menos los gastos es igual a utilidad o pérdida, ¿no? O sea, si tú ganas 1,000,000 de pesos y te gastas 900, ¿cuál es tu utilidad? 100,000. Entonces fue una utilidad, pero se sabe que los ricos siempre llevan sus estados financieros de lo que gastan todos los días. La gente que está del lado izquierdo del cuadrante nunca sabe cuánto va a gastar ni cuánto gastó y tiene un desorden total en sus finanzas. Entonces los estados financieros son estados de pérdidas y ganancias, ¿qué es esto? Y B,
la hoja de balance. La hoja de balance, siempre la vamos a poner aquí abajo así, está formada de activos y pasivos. Y para no complicarnos, la definición de activos es todo aquello que mete dinero a tu bolsillo. Es muy fácil entenderlo. Un bien raíz que está rentado mete dinero a tu bolsillo. Si el bien raíz no está rentado, aunque sea un bien raíz, no es un activo, porque no te está dejando dinero. 5. Los pasivos son todo aquello que saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, las hipotecas, todo eso que en un momento dado saca dinero, que son los pasivos. Ahora, ¿por qué creen que los pobres son pobres? Vamos a poner los estados financieros de los pobres. Vamos a poner los estados financieros de la clase media y vamos a poner los estados financieros de los ricos. Ingresos, egresos, activos, pasivos, ingresos, egresos, activos, pasivos, ingresos, egresos, activos, pasivos. Digamos que el pobre puede ganar 500,000 pesos al mes o puede ganar 20 millones de pesos al mes. Lo de menos es la cantidad, es cómo maneja, otra definición, cómo maneja su cash flow o su flujo de caja. O sea, cómo maneja su dinero, flujo de caja. Tú tienes el dinero y ¿qué haces con él? Depende de lo que hagas con él, dependerá que seas pobre, clase media o rico. Por lo tanto, ser pobre, clase media o rico, no es otra cosa más que una decisión. Tú decides si eres pobre, clase media o rico. Es una decisión. ¿Por qué? Porque aquí está tu ingreso por parte de tu empleo, por ejemplo. Entra como ingreso y todo, en los pobres, todo se va de gasto. No importa que ganes 20 millones o 500,000, todo te lo gastas. En comida, transporte, diversiones, vacaciones, viajes, ropa, etcétera, etcétera. Activos y pasivos brillan por su ausencia. El clase media tiene su ingreso, pero es clase media porque está condicionado del lado izquierdo del cuadrante a meterse en créditos, que son los pasivos. Los créditos son tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, préstamos personales, te cuestan y te implican un gasto adicional. Entonces, aparte de que te cuesta y ya debes dinero, tienes que pagar comida, ropa, transporte, etcétera, etcétera, diversiones, etcétera. Entonces, los activos brillan por su ausencia. Y los ricos, ¿qué hacen? Entra el ingreso gastan una pequeña porción, el resto lo invierten en activos, que bien puede ser desde un principio tu cuenta de ahorros, mientras haces el suficiente capital como para tener una cantidad para invertir. Y luego el dinero que ganan con los activos entra como ingreso y lo vuelven a invertir como activo. ¿Y por qué los ricos se hacen más ricos cada vez más? ¿Por qué? Porque siempre están trabajando ahí. Quiero terminar con un pequeño razonamiento, que es este. Ustedes saben, se ha investigado, que la fórmula ganadora que eligen los niños o los jóvenes o los seres humanos, normalmente la eligen entre los 6 y los 15 años. Es decir, un niño decide cuál va a ser su fórmula ganadora. Entonces, la fórmula ganadora obviamente está relacionada con el cuadrante. Empleado, autoempleado, hombre de negocios o inversionista. La fórmula ganadora depende de qué haya pasado o qué esté pasando en los alrededores del niño o del teenager o del adolescente entre los 6 y los 15. Si el niño se mueve en un ambiente de empleados y autoempleados, o se mueve, dependerá de eso cuál sea su fórmula ganadora. Si a un niño lo mandas a la escuela y saca buenas calificaciones, que es lo que todos los papás le decimos a los hijos, lo más probable es que elija como fórmula ganadora estudiar una carrera y dedicarse a ser médico, lo que sea, o lo que es lo mismo, está eligiendo un plan para ser pobre, aunque suene agresivo. Entonces, no estoy diciendo que saquen a sus hijos de la escuela el lunes, para nada. La teoría de esto es, mándalos a la escuela, que saquen buenas calificaciones, que se reciban con honores, y en ese momento que pongan su negocio. No les alimentes la idea de que van a ser empleados. Vamos, todo el mundo puede elegir, tampoco me estoy imponiendo esto, pero lo que estoy tratando de decir, esta es una fórmula perdedora y esta es una fórmula ganadora. Entonces, yo por eso quise traerles un poco de una probadita. Desde luego, todo esto de los cuadrantes, mis hijos ya me lo recitan de arriba a abajo, perfecto, porque de eso se trata. Yo me reúno con ellos en el club de líderes Hey, que tenemos, el club de líderes, juntamos nuestros puños, todos, ¿estamos listos? Sí. ¡Líderes Hey! Y entonces ya nos ponemos a hacer una junta. Entonces
Entonces yo les llevo información reciente, información nueva, y como decía Paola, la meta del club es hacer que las cosas vayan bien, porque no siempre las cosas van bien, y entonces uno debe tener como objetivo principal en su vida que las cosas vayan bien y se arreglen y se mejoren, y entonces ese es lo que los he tratado yo de dejar en su mente, que siempre las cosas vayan bien. A veces está uno disgustado con el otro, y entonces le pregunto, bueno, ¿estás haciendo que las cosas vayan bien? Pues no, papá, pues entonces vamos haciendo que las cosas, ¿qué tienes que hacer? Pues hablar con él, bueno, pues comunícate con él. Entonces, esa es la mentalidad que yo he tratado de darles a ellos, y que no ha sido otra cosa más que ver en este negocio el ejemplo que le dan todos los papás a los hijos. Yo he visto en convenciones en Estados Unidos con Dexter Yeager, donde Dexter sube a los hijos de muchos diamantes y los entrevista. ¿Qué es lo que pasa? Que de una u otra forma todos queremos que les vaya bien a ellos. No les vas a prohibir que sean empleados o autoempleados si ellos quieren serlo, pero no debes de dejar de darles la oportunidad de tener el criterio de lo que es del lado derecho del cuadrante, lo que es ser autosuficiente, lo que es tener abundancia y lo que es no padecer económicamente. Entonces, hay un cuento que quiero y que mis hijos les pido que constantemente me lo repitan, de un pueblo donde todo funcionaba perfectamente bien, en un pueblito, excepto que no tenían agua y dependían del agua de lluvia para surtirse. En una ocasión los ancianos del pueblo se reunieron y convocaron a alguien que quisiera encargarse de resolver ese problema. Entonces llegaron muchas personas, y de hecho llegaron dos nada más. Así dice la historia. Llegaron dos, y entonces los viejos aceptaron que los dos hicieran su aportación, porque incluso les convenía, porque iba a haber algo de competencia, y eso hacía las cosas mucho más eficientes. Uno de ellos salió de la junta y se fue y se compró 2 cubetas en una tienda y se fue al lago que quedaba a 1,5 kilómetros de distancia y empezó a cargar cubetas todos los días a un depósito que ya se había formado desde antes. Y así empezó. Y así pasaron 1 mes, 2 meses y le empezó a ir muy bien, empezó a ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo le pagaba el agua, que era más fácil tenerla ahí. A los 6 meses llega el desaparecido, que era el otro, se había ido, y llega con un proyecto, con un plan financiero. Había conseguido 4 inversionistas para hacer una instalación de una red de tuberías para traer el agua de la laguna hacia ahí ni siquiera necesitaba un recipiente, ¿por qué? Porque pues nada más abrían la llave. Y en el día de la inauguración de la nueva tubería, él se para con toda la gente del pueblo y dice: señores, primero que nada yo les ofrezco que el agua que yo voy a traer va a estar más limpia que la de mi competidor, porque el otro obviamente pues se le movía los sedimentos y además en el transcurso se le llenaba a lo mejor de algo, entonces iba a estar más limpia. Y además les ofrezco que se las voy a vender 75% más baratas que las que les vende el otro. El otro pobre lo que tuvo que hacer fue pues inmediatamente bajar el precio un 75%, fue y le compró tapas a las cubetas para que no se le ensuciara, y se compró 2 cubetas más para cargar ahora 4 cubetas. Entonces ahora se iba y además empezó a contratar gente con 4 cubetas. Al rato tuvo un sindicato, el sindicato empezó a tener problemas y al rato todo el mundo quería cargar nada más una cubeta, y bueno, ya se imaginarán el problema que tenía el fulano en el pueblo, ¿no? El otro empezó a ganar mucho dinero y lo único que tenía que hacer era, pues, contrató a un gerente general y gente que se encargara de controlar aquello, pero el señor empezó incluso a instalar otras tuberías en otros pueblos, porque pues, obviamente se dio cuenta que así era, y pues obviamente le entraba un ingreso constante todos los días de billones de litros que vendía en diferentes lugares. Mientras que el otro le dijo a sus hijos que había mandado a la universidad: hijos míos, cuando regresen de la universidad, ya con su carrera, yo les voy a dejar este negocio de las cubetas, ¿no? Pues obviamente los hijos nunca regresaron, obviamente. El otro toda su vida batalló acarreando agua, y el otro pues toda su vida fue abundancia. Y ahí se acaba el cuento. Pero el cuento nos deja un mensaje muy importante. Cuando ustedes tengan que tomar una decisión en su vida, pregúntense a ustedes mismos: ¿estoy cargando cubetas o estoy instalando tuberías? Amway es una tubería, si ustedes lo ven claramente. ¿Estoy cargando cubetas o estoy instalando tuberías? Y la otra pregunta: ¿estoy trabajando muy fuertemente o estoy trabajando muy inteligentemente? Normalmente admiramos a la gente que trabaja mucho, y está bien, nadie va a criticar al que trabaja mucho. Pero la pregunta es: ¿de qué te sirve muchas veces trabajar mucho si no estás trabajando inteligentemente? ¿No es acaso Amway un negocio inteligente? ¿No es acaso Amway una tubería que en la medida en que la trabajas, en la medida en que construyes esos edificios que así les llamo yo a las redes, a las patas, en esa medida te van a generar ingresos?
y que bien vale la pena hacer el esfuerzo, porque de cualquier manera, el día que decidas hacer cualquier otra inversión o cualquier otro negocio, vas a tener que trabajarlo hasta que lo dejes en una condición adecuada, a menos que ya tengas una capital tan grande que ya compras un negocio funcionando. Pero eso no es la idea. La idea es que cada uno de ustedes haga Amway con esa eficiencia y con esa vehemencia que se espera que todo el mundo lo hagamos. En México han llegado, digo porque me consta, muchos multiniveles que han entrado y han pasado y se van, y a que no saben por qué se van, por falta de un sistema de capacitación y entrenamiento. Y luego todavía hay gente aquí que no escucha cassettes todos los días, luego hay gente que no viene a los Opens todas las semanas, que no va a los seminarios y a las convenciones, o que no lee sus 30 minutos diarios de un libro positivo. Entonces, tenemos un sistema maravilloso. ¿Cuántas personas, hace rato estaba yo ahí atrás, pero cuántos llevan en este negocio menos de 6 meses o vienen de invitados y todavía no están? Levanten su mano, nomás para tener una idea. Perfecto, muchas felicidades por estar aquí. Un aplauso. Miren, para todos ustedes, para darle entrada a la importancia del sistema que tenemos aquí y algunos básicos, el sistema que tenemos, más o menos yo lo dibujaría como si fuera una carretera. Eso es un rumbo que tienes que seguir, que no es ni tan estrecho como para que no puedas hacer, no tengas ninguna flexibilidad, ni tan ancho como para que todo el mundo haga lo que se le dé su regalada gana. Nuestro sistema consta de oír un cassette diario, 2, comprar uno cada semana. Nada es obligatorio, déjenme aclararles, pero tampoco es obligatorio pasarse al lado derecho del cuadrante, ni tampoco es obligatorio que toda tu organización te duplique, observe lo que vas a hacer como lo hacen los hijos con los padres, que si no les estás dando el ejemplo adecuado en un momento dado, pues no esperes que tu gente tenga el mismo rendimiento, la misma actividad, el mismo compromiso si tú no les das el ejemplo. Comprar un cassette cada semana. Tercero, leer más o menos 30 o de 20 a 30 minutos diarios de un libro positivo. Cuarto, asistir al Open cada semana. Quinto, asistir al seminario cada mes. Sexto, asistir a la convención cada 4 meses. Séptimo, hacer un consumo recomendado de 200 puntos, que además, digo aquí, permítanme hacer una aclaración, pero aquí tampoco es obligatorio consumir 200 puntos. Pero no voy a ni siquiera usar la palabra consumir. Voy a borrarla y la voy a sustituir por desplazar 200 puntos como mínimo. Si nuestro negocio está planteado de tal forma que es una carretera que del punto A te lleva al estilo de vida B o te lleva al nivel de diamante. A mí me dijeron una cosa muy clara desde un principio que empecé a hacer este negocio. Me dijeron, Oscar, si quieres tener éxito en este negocio, haz aquellas cosas que hagan aquellos que están donde tú quisieras estar. Me quedó clarísimo. Yo quería estar donde los diamantes y había que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues oír un cassette diario, es comprar uno cada semana, leer 30 minutos, asistir a Open, seminarios, convenciones, consumir o desplazar productos y dar el plan, ¿no? El 8, que es dar el plan, todos los días. En el caso de lo que es el desplazar los productos, cualquiera podría decir, bueno, si no es obligatorio, bueno, pues voy a desplazar 100 este mes, 50 el siguiente, 300 el siguiente. Bueno, perfecto, nadie te va a obligar. Pero ¿con qué cara le dices a una persona que desplace 200 puntos si tú no lo estás desplazando? ¿No es cierto que muchas veces nos comunicamos no nada más con palabras, sino que hay un lenguaje que es como que diferente, algo que los demás perciben de ti sin que tú se los digas o no se los digas? Ese mensaje que muchas veces les damos es el mensaje de que tú en tus adentros dices, yo no consumo los 200 puntos, pero le tengo que decir al otro que los consuma. Ese mensaje subliminal que les estás dando es de que no consuman los 200 puntos. Y el día que no los consumen, bueno, como tampoco los puedes obligar ni los puedes regañar porque no lo consuman, pero entonces tú dices, bueno, pues no consumieron, ni modo. Entonces tú solito te haces tus lavados de coco mentales y dices, no, pues no pudieron seguramente. Y entonces ya no le promueves, porque la otra cosa que tienen que aprender, sobre todo todos los que levantaron la mano y los que ya están, a lo mejor ya lo saben, es que los niveles más altos en este negocio son los mejores promotores. Entonces tú tienes que estar promoviendo ¿qué en este negocio? Promueves pues estos 8 puntos, que es precisamente la disciplina que te pide esta carretera. La disciplina que te pide esta carretera. Nada funciona en esta vida si no hay una disciplina. Que sí que hay que oír un cassette diario, bueno sí, y eso implica destinarle el tiempo a oír ese cassette. Que hay que comprar uno cada semana, sí, también implica una disciplina, porque tienes que reservar una cantidad de dinero, porque te conviene invertir. Fíjate que no es un gasto, es una inversión en tu conocimiento. Te conviene reservar un tiempo y no en la cama,
Porque no sé si les ha pasado que llegas, te acuestas en la cama y los 15 minutos ya estás fuera. Te quedas dormido. No puedes leer en la cama. Digo, hay gente que agarra y dice, mis 30 minutos los leo en la cama. No, nunca le llegas a los 30 la mayoría de las veces. ¿Alguno te ha llegado a la meta de los 29? Pero a los 30 ya estás fuera, ¿no? Bueno, algunos sí. Pero a lo que me refiero es, implica una disciplina. Implica una disciplina ir al Open, porque también te cuesta y además también implica hacer esa reserva de tu dinero. Pero si te das cuenta, lo que estás haciendo con todo esto es adaptándote al lado derecho del cuadrante en lo que se refiere a hombre o mujer de negocios. Si no estás diario pensando en el negocio, si no estás enfocado, sin desde luego abandonar tus otras responsabilidades, pero si todos los días no haces lo que 35 años lleva el sistema de Dexter y Yeager funcionando, señores, después de 35 años, ¿ustedes creen que esto, que no es nada complicado, ya esté más que recontraprobado? Claro que sí. Señores, nadie les está pidiendo que hagan cosas fuera de lo normal. Si a mí me pidieran que cuando llegas a diamante tienes que dar los seminarios encuerado, igual no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque tengo moral, porque tengo ciertos valores y no lo aceptaría. Pero nadie te está pidiendo que hagas cosas fuera de lo normal. Aquí al contrario se recomienda que en los eventos nunca se tome alcohol, que no se fume en los eventos. ¿Por qué? Porque eso es más sano en todos aspectos. Entonces, en vez de reclamar este punto, ¿por qué no le inviertes un tiempo y una disciplina a todas estas cosas? ¿Por qué? Porque necesitas cambiar tu mentalidad, necesitas cambiar tu esencia, del lado derecho al lado izquierdo. Y aunque ya estés del lado izquierdo, porque a lo mejor ya tienes negocios actualmente, o ya eres inversionista, se los dibujaba yo hace rato, oye, yo ya tengo, como de negocio, tengo varios negocios de Amway, tengo varios negocios de bienes raíces. Bueno, una persona que llega a este negocio, que ya viene como empresario, y que ya tiene su fábrica de ropa y su no sé qué, también puede ser perfectamente Amway. Ahora, lo que pasa es que aquí hay un sistema, en este otro negocio hay un sistema, y aquí tiene que hacer este sistema. Entonces tiene que dar el tiempo y la capacitación para poder hacer óptimamente el negocio de Amway. Y así cada uno de estos puntos debe de haber una disciplina. ¿Y qué es lo que vas a promover en todo instante? Promueves el oír cassettes, el comprar un cassette, el que la gente lea, el que la gente vaya al Open, que vaya al seminario, que vaya a la convención, que desplace 200 puntos y que dé el plan todos los días. Desplazar 200 puntos, como ven, tiene mucha lógica. No es un número inventado nada más así, porque bueno, ¿cuánto les vamos a recomendar a los distribuidores que consuman? A ver, opiniones, pues 200, órale. No, los 200 tienen mucha lógica. Con 200 puntos tú estás al 3%. Y cuando estás al 3% recibes un ingreso. Grande o chico es lo de menos. Pero ya significa algo. Ya por lo menos te mueve. Yo me acuerdo perfectamente cuando me llegó mi primer cheque, me llegó de un equivalente más o menos a $5, después de toda la explicación de Alfredo, de su negocio maravilloso. Entonces yo vi mi cheque y fui con Alfredo y le digo, oye, desgraciado, ve tu mugroso cheque de $5. Tu negocio maravilloso. Entonces me dice Alfredo, bueno, pero tienes 3 personas. Yo empecé el 1 de abril, el 8 de abril del 91, y para fin de mes tenía yo 3 personas inscritas. Bueno, dice, ahora ayúdale a esos 3 a conseguirse a 4 o 5 a cada uno. Entonces ahí voy yo con Mari y mi esposa a trabajar, ¿no? Muy estimulados. Entonces fuimos, y al siguiente mes terminamos como con 18 personas, y regresando, llega mi cheque, y era como por $90. Y $90 no me sacaron de ningún aprieto, ¿no? Entonces voy con el desgraciado de mi upline. Le digo, ve tu negocio maravilloso, $90. Esto no me saca de ningún aprieto, le decía yo. Entonces agarra y se me queda viendo. Dice, ¿qué negocio te deja 8 veces lo que te dejó el primer mes, de un mes a otro? Ah, no, pues sí, ¿verdad? Está muy bueno el negocio. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues ahora ayúdale a esos 18 a conseguirse a 3 o 4 a cada uno. Entonces ahí vamos mi esposa y yo. Para eso ya no era necesario que nosotros le ayudáramos a los 18. Porque como esos 18 ya algunos 14 ya daban el plan, ya estaban en sistema, ya estaban en lo que se llama el Club 100, o como le llaman, el 100%, que es esto precisamente. Cuando tú estás al 100%, tú estás dentro de la disciplina normal. Eso es lo que hace que tú puedas llegar a diamante. ¿Por qué? Porque estás dentro de lo que cientos de diamantes que existen han recontracomprobado que es la forma ideal. Entonces, nos ponemos a trabajar con unos cuantos que todavía nos daban el plan, y sobre todo en lo que le llamamos la profundidad, y llega mi siguiente cheque. Me llega un cheque de cerca de $800, pues ya no tuve que regresar con Alfredo a reclamarle, pues obviamente ya estaba más claro que el agua que el negocio había funcionado. Yo me acuerdo que ellos, cuando me hablaban para decirme si no había yo consumido, porque ellos checaban, ellos no me obligaban a consumir, me decían, oye, ¿ya viste el nuevo producto que salió? ¿O ya probaste este nuevo producto? Como dicen, y entonces decía yo, ay, no he consumido, yo solito. Sí, porque me entraba la responsabilidad, entonces ya íbamos a consumir, lo hacíamos. Pero consumir 200 puntos tiene muchas implicaciones.
Tú puedes en un momento dado predecir tu ingreso cuando todo el mundo duplica y desplaza 200 puntos. Porque tú puedes saber cuánto vas a ganar cada mes. Pero si lo dejas a que cada quien haga lo que quiera, claro, no se los puedes obligar, pero si no estás constantemente promoviendo los 200 puntos, entonces de repente te llega un cheque tanto y luego te llega un cheque de más y otro de menos, entonces hay un desorden. Entonces si tú, que eres no quieres que te pase eso de que no puedes predecirlo, entonces tú sé congruente y haz tu desplazamiento de 200 puntos cada mes. Porque acuérdate que lo que tú no hagas bien, eso se te va a duplicar al 110%, decía Luis Costa. Y lo que hagas bien se te va a duplicar como al 90%, entonces siempre tienes que estar muy listo, porque si no, no la libras. Entonces es bien importante que todo el mundo haga el compromiso de desplazar 200 puntos. Cuando digo desplazar, vuelvo a insistir, no lo tienes que consumir tú. La idea es que parte lo desplaces en tu casa, lo compres, lo consumas, y otra parte lo revendas, que esa es parte de la idea. Yo me acuerdo que yo tengo un distribuidor en México que llegó a Directo. Él es, bueno, en aquel entonces era un estudiante de la universidad y no vivía en la Ciudad de México, entonces rentaba un cuarto en la Ciudad de México. Entonces, pues él que podía comprar de todas las cosas que tenía, para él solo no aguantaba los 200 puntos. Entonces lo que hacía, y como además tampoco tenía capital, los primeros 2 o 3 meses lo que hizo fue esto: compraba la primera semana el equivalente, pongan ustedes, a 80 puntos. Creo que consiguió el dinero prestado para eso. Entonces lo vendió con un 30%, entonces eran 24 pesos más, o 24 puntos más el 8, o sea, en su equivalente en pesos, ¿cierto? Entonces ya lo vendió con un 30% de ganancia, entonces ya tenía una cantidad mayor. Entonces con esa cantidad fue y compró el equivalente en puntos, lo vendió con un 30%, entonces ya tenía entonces en 3 semanas logró hacer su consumo de 200 puntos. El siguiente mes le pagó a su papá y empezó con el remanente de la utilidad, empezó a hacer lo mismo. Entonces sí tuvo que hacer tres pedidos y tuvo que pagar los fletes de los 3 pedidos, pero no le importó, porque entonces ya hizo el capital suficiente para poder seguir haciendo su negocio. Entonces yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que alguien no pueda en un momento dado generar ingresos si tiene unos productos maravillosos en sus manos? A veces me encuentro con personas que me dicen, ¿sabes qué? Es que los productos son muy caros. Y eso se vuelve de repente una generalidad y todo el mundo entra en el acuerdo de que son muy caros. Bueno, primero que nada, no son caros. Si ves su calidad, comparativamente con otros productos de equivalente calidad, probablemente estén igual, o algunos más baratos, otros un poquito más caros. Entonces estamos hablando de productos de calidad, entonces no los puedes comparar con productos incluso de otros multiniveles que los venden mucho más baratos, pero que son productos de otra calidad. Pero a fin de cuentas, déjenme hacerles un razonamiento. ¿Se acuerdan del cuadrante? ¿Qué es lo importante de los negocios? El sistema, ¿cierto? Imagínense un señor que llega a pedir un crédito bancario a un banco y le dice, señor, mire, yo acabo de inventar este producto. Inventó una cosa rarísima que jamás nadie había hecho, que es una maravilla, además se ve que tiene un potencial impresionante. Y llega a pedir un préstamo. Y luego llega otra persona que trae una serie de un producto que ya todo el mundo conoce, pero lo trae respaldado con un proyecto de ventas, con un sistema para comercializar ese producto. El consejo tiene que analizar a quién le presta dinero. ¿Tú a quién le prestarías dinero? ¿Al que trae un producto sin un sistema o al que trae un producto que ya todo el mundo conoce, pero con un sistema? Es al que trae un producto con un sistema. ¿Qué es lo valioso del negocio Amway? No son los productos. Digo, los productos son muy buenos y son muy valiosos y gracias a eso se gana dinero. Pero no es lo importante. Lo importante del negocio Amway es el sistema. El sistema. Así que si alguna persona alguna vez les ha dicho a ustedes, es que los productos de Amway son muy caros, no ha entendido en qué negocio está, punto. No sabe lo que son los negocios. Está tan atorado en empleado y autoempleado que no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué creen que se venden los Mercedes-Benz? ¿Por qué creen que se venden los BMW? Son más caros que un carro más sencillo. Por lo mismo, todo el mundo puede tener lo que sea, pero lo importante es que hay un sistema que respalda a esta empresa. Eso es lo que le estás invitando a la gente a hacer. Va a llegar un momento en que cuando tienes una red, los productos salen gratis, porque recuperas la cantidad que invertiste. Entonces no te angusties ni te presiones porque te diga que los productos son caros, ni te metas en la dinámica mental de que los productos son caros. Podrán costar lo que sea, y si fueran más caros, lo de menos es que sean más caros. Hay un sistema, que eso es lo valioso del negocio Amway. Tú cuando invitas a la gente al negocio Amway, la invitas principalmente a un negocio con un sistema. Principalmente a un negocio con un sistema. No lo invitas necesariamente a comprar productos como primer aspecto. Claro, los tiene que comprar y tiene que involucrarse en esa dinámica para que haya dinero. Pero lo primero es, cuando le hablas, oye, te invito a un negocio. No le hablas de los productos de Amway, ni le hablas de shampoos ni de desodorantes, dices, te invito a un negocio. Entonces, no pierdan ese punto de vista, señores. Cuando ustedes tengan a alguien que esté diciendo que los productos son caros, háblenles del sistema, de que esto es un sistema. Y tú los puedes comercializar, ¿por qué?
porque a fin de cuentas, una de las cosas más importantes que tiene el sistema de nosotros, de entrenamiento y capacitación, es que te prepara en administración y te prepara en liderazgo. Son las dos áreas que maneja una persona, o que debe de dominar una persona que está al lado derecho superior del cuadrante. En administración tienes que desarrollar la habilidad de saber contabilidad. Si no la sabes, no importa, ya les di los básicos, con eso tienes para empezar. Tienes que saber de finanzas un poco, y si no sabes, júntate con alguien que lo sepa, pero no dejes de tener esa asesoría. Si necesitas saber algo de leyes, de impuestos, porque ustedes saben que la gente que paga más impuestos son los que están del lado izquierdo del cuadrante, la gente que paga menos impuestos son los que están del lado, o sea que los ricos pagan menos impuestos en proporción que la gente pobre de clase media. ¿Ustedes saben quién inventó los impuestos? Los pobres y la clase media. Pues se les hacía muy injusto que los ricos no pagaran impuestos. ¿Pero qué creen que hicieron los ricos? Pues los ricos, nada tontos, se asociaron, empezaron a contratar expertos en leyes, en finanzas, etcétera, y ahora ¿quién cree que paga menos impuestos? Pues los ricos. Y como el gobierno ya se había acostumbrado a cobrar impuestos y ahora ya no estaban pagando impuestos los ricos, que no saben a quién le tuvieron que meter los impuestos. Perfectamente bien pensado. Entonces, es lo que pasa. Cuando tú te asocias con gente que sabe de esto, y no estoy diciendo que lo hagas ilegal, lo único que estoy diciendo es que hay muchas formas, porque cuando tú eres una persona física, a diferencia de una corporación, como corporación, tú pagas los impuestos después de los 3 meses. Cuando es persona física, antes de que te paguen ya te quitaron los impuestos. Entonces, date cuenta. Y cuando tú tienes una corporación, tú cobras todo y esos impuestos los pagas después. Pero mientras no los pagas, ¿qué haces con ellos? Pues los inviertes, mi hermano, y te dejan intereses. Hay muchas cosas que hacer con ese dinero. Pero eso es inteligencia financiera. Otra cosa que uno debe de dominar como lado derecho del cuadrante son las ventas. Cuando una persona, díganme si no es cierto, que las ventas es probablemente lo más criticado que existe en este planeta. La gente dice, no hombre, como no la hizo donde estaba, se metió a ventas. Y si se dan cuenta, el vendedor es la parte más importante de este planeta, son la gente más viva de este planeta. Son los vendedores, son los que más ganan en este planeta. Son lo principal que hay. O sea, una empresa sin vendedores está perdida. Los vendedores es lo más importante que existe. Pero ¿qué pasa con la gente que le da miedo vender? Pues claro, pues está del lado izquierdo. Entonces, si tú te estás preparando para estar del lado derecho, necesitas volverte un experto en ventas. Entonces alguno me dice, es que me cuesta trabajo porque los productos ya de por sí pienso que son caros. ¿Y ahora se los tengo que vender a alguien? O sea, ¿o no hay acaso gente que compra Mercedes-Benz? ¿Y por qué no compran un carro más barato? Un automóvil más barato. Bueno, porque le supieron vender, le supieron promover, le supieron vender el Mercedes. Si no estás vendiendo los productos, si no estás pudiendo vender los productos, es porque no lo estás sabiendo vender. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Capacitarte, y eso es parte de lo que se enseña aquí, lo que te enseña Amway. Ustedes saben que los vendedores, yo digo que son las personas más vivas que existen, porque si una persona se mete a su casa y no sale, se puede decir que se está muriendo en vida. ¿Qué hacen los vendedores? Normalmente están comunicando. En otras palabras, uno está vivo en la medida en que se comunica. Mientras más te comunicas, más vivo estás. Mientras menos te comunicas, más muerto estás. ¿Qué hacen los vendedores? Se comunican pero como locos. Todos nosotros cuando estamos haciendo este negocio, estamos vendiendo el negocio de Amway, estamos vendiendo productos y estamos hablando. Por lo tanto, ¿quiénes son los más vivos en este país? Por los distribuidores de Amway. Claro, nosotros los vendedores, los que estamos en comunicación, gente, somos los que le hablamos por teléfono, a la gente para que se auspicie, para invitarlos a un plan, los que les damos el seguimiento, los que estamos bla, 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 hable y hable. Somos los más vivos. Somos los más vivos, los vendedores, los que estamos en esa dinámica. Y dense cuenta de otra cosa. Cuando ustedes, imagínense una empresa, una compañía en la que está el contador, el director general, la secretaria, todos están trabajando aquí en la computadora o en la máquina de escribir. O sea, está el ambiente más o menos tranquilo. Y de repente llega un vendedor. ¡Un pedido! ¡Ya llegué con un pedido! Y en ese momento toda la empresa se pone a trabajar, claro, porque llegó la energía, llegó la vida, llegó de lo que dependen todos para poder ganar y comer y subsistir. El vendedor llegó con el pedido. O sea, si no fuera por los vendedores, por nosotros, no existiría el mundo. Así que dense un aplauso a todos ustedes, porque son los más importantes que existen. El liderazgo, la administración te da lo que se llama inteligencia financiera. Y el liderazgo te da lo que se llama
para lograrlo necesitas estudiarlo y necesitas desarrollar relaciones humanas. Y las relaciones humanas, los autores actuales la definen como inteligencia emocional. Así como hay inteligencia financiera, hay inteligencia emocional. Y uno de los aspectos de la inteligencia emocional es tu capacidad para responder al fracaso y a la frustración. Cuando una persona se frustra rápidamente al intentar algo, su inteligencia emocional es muy baja. Entonces, han de saber todos ustedes que hay que entender el fracaso o la posibilidad de fracaso o las dificultades que tengas en un negocio como una prueba para desarrollar tu inteligencia emocional. Y que no puedes permitirte a ti mismo el frustrarte cuando alguien no te va a un plan, o cuando alguien no se auspicia, o cuando alguien que se auspició no dejó de hacer el negocio y no continuó. O sea, no puedes permitir que tu inteligencia emocional se baje. Lo que sí le sacas provecho, investigas qué fue lo que pasó y siempre estás viendo cómo mejorar y cómo corregir lo que pudo haber sucedido. Pero en un momento dado la inteligencia emocional tiene mucho que ver con tu capacidad para responder ante los momentos de fracaso o frustración. Entonces, mientras más, no estoy diciendo que cuando una persona les diga que no, se echen a reír. Me dijo que no. Ay, qué bueno estuvo. No se trata de que se vayan a un extremo. Se trata de que digan, ok, este no quiso, pero hay otro. ¿Y qué pasa? ¿Qué puedo mejorar? O sea, ese es el punto de vista, eso es inteligencia emocional. Que no te bajas de emoción, no te disminuyes en tu estado de ánimo, no disminuyes tu actitud ni tu entusiasmo cuando hay problemas. Desde luego duele, pero te superas rápido. Acabo de estar en Nueva York este fin de semana en una convención de Estados Unidos, que por cierto, la ventaja de estar del lado derecho es que la convención era viernes y sábado. Entonces Alfredo y yo nos fuimos y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no nos vamos desde el miércoles? Y entonces, ¿y por qué no nos quedamos hasta el martes de la semana? Que pues sí, pues bueno, pues órale. Entonces nos quedamos 6 días, y una de las cosas que vimos ahí fue El Rey León. El Rey León, si tú quieres entrar a ver esa obra de teatro, no hay boletos sino hasta junio del 2000. Entonces, Alfredo y yo, como ya traemos alrededor de 3,000 cassettes cada uno y como 90 convenciones y como 150 seminarios, entonces ya traemos la idea de que hay que perseverar. Entonces nos fuimos como media hora antes de la función al teatro, a la fila de cancelaciones que le llaman. Entonces nos formamos y normalmente se cancelan entre 1 y 5 boletos o 6 o 7, ya cuando bien te vas son 10. Cuando llegamos, además, yo los fui a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 36 y 37. Nos tocaron el lugar 36 y el 37. Y ahí nos pusimos. ¿A qué? No sé. Con optimismo, con expectativa positiva, como debes de hacerle cuando invitas a alguien al negocio, ¿no? Entonces estábamos ahí, entonces le digo, espérame tantito. Entonces fui a averiguar, me puse en la fila de la compra de boletos, y se acerca una persona y dice, ¿usted a qué viene? ¿A recoger boletos? Y yo, no, vengo a comprar un boleto para la función de hoy. ¡No! Él sí se rió, se burló de mí, y sin embargo me pasé, me dijo, ¿quiere un boleto? No, hombre, señor, están hasta junio del año que entra. A veces hay cancelaciones, entonces ahí voy para atrás a la fila. No, pues no pude hacer nada, ¿no? Entonces, pero no te das por vencido, perseveras. Entonces estábamos ahí, Alfredo y yo, esperando a que sucediera algo. No sabíamos qué, pero claro, tampoco en una posición no proactiva, porque ya había yo ido y lo regresábamos. Luego de repente resulta que hubo una cancelación para una sola persona. Entonces empiezan desde adelante, porque claro, los que llegaron primero, entonces venían una, y de repente, como 3 antes de nosotros, una persona, yo, ¡cham! Entonces lo perdimos, ¿no? Ya estábamos otra vez. Entonces le digo a Alfredo, bueno, déjame seguir yendo. Entonces me fui a la entrada del teatro y empecé a preguntarle a la gente, con eso de que se te quitan muchas inhibiciones con este negocio, oiga, ¿no le sobra un boleto? Ya sabes en inglés, ¿do you have an extra ticket? Algunos decían, no, otros decían, qué bruto ¿no? O sea, yo pensaba todas esas cosas, nada, ¿no? De repente, pues ya después de un rato regreso con Alfredo y lo vi discutiendo ahí con una persona que en un momento dado estaba vendiendo un boleto porque no iba a poder asistir, un boleto de $80. Entonces, en ese momento había una persona enfrente, pero Alfredo ya estaba muy involucrado en hablar con y le dice, dice, pero nada más traía uno. Yo le digo, Alfredo, cómpralo, viejo, ya, tú págalo. ¿Por qué? Porque tienes que comprarlo. Entonces agarra Alfredo y saca los $80 y se lo compra. Y le ganamos al de enfrente. Como no era de las personas que cancelaban en forma, sino que vino de la calle, entonces lo compramos. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasó? Que nuestro nivel de necesidad aumentó, porque hubiera que haber usado una moneda para ver quién entraba. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de decir, porque la mayoría de la gente antes decía, no hombre, venían en grupo, venían 2, ¿cómo voy a dejar a la persona al lado?
Pero nosotros en vez de decir, no, porque nada más es un boleto, dijimos sí, y entonces con una actitud positiva dijimos, pues vamos a conseguir el segundo, y tenemos que hacer lo que sea necesario. Entonces ahí voy de regreso, ahora sí con una sonrisa más grande frente al teatro, señor, ¿le sobra un boleto? Y ya sabes, no, que no. De repente llega un fulano con unos aretes aquí, todo mal vestido, así de jeans y todo, y digo, oiga, ¿le sobran boletos? Y dice, posiblemente, pero no me moleste. Ya me ha pasado que hay veces que doy el plan y hay gente que me dice, no me moleste, y después los auspicias. Pero bueno, entonces te dice, no me moleste. Y en ese momento me le puse a un lado, y de repente había uno por acá, porque él estaba esperando unas personas, él había comprado varios boletos, y le estaban llegando, yo veía cómo entregaba, y dice, en caso de que me sobre uno porque no se presente, se lo vendo. Y de repente llegaron 2, 3 personas más, que también estaban buscando boletos, a acosarlo. Pero yo hagan de cuenta que abría los brazos así, como diciendo, esto es para mí, porque yo no voy, o sea, o vamos los dos, o vamos, ¿no? Pues la función empieza a las 8:05, eran las 8:04, y este señor agarra y se voltea y me dice, pues no llegó. ¿Me lo compras? Sí, ¿cuánto? 75 horas, pues órale. ¿Cómo va? Maravilloso. Y entramos al teatro los dos, 1 minuto antes de que empezara la función. Eso es perseverancia, eso es algo que obtienes cuando te paras del lado derecho del cuadrante. Que por cierto me da mucha risa porque me acuerdo de una parte de la función que ustedes la vieron en la película del Rey León, donde Simba, que además aquí todos los artistas son personas, entonces hasta el pasto son personas, o sea, unos fulanos que traen unos patos aquí arriba. No, qué obra de teatro más maravillosa. Entonces Simba, ya ven que se va, se exilia él solo, y de repente llega el mono aquel a hablar con él, y entonces Simba no quiere regresar, entonces, porque dice que eso es del pasado y no sé qué, y el pasado duele, y entonces de repente el mono agarra y le da un golpe con un palo que trae, ¡ay! Dice, duele. No, pero ya pasó, ya pertenece al pasado, le dice. Y hay veces que muchos de nosotros pensamos de esa misma forma. A veces nos atrapamos en cosas del pasado que nos dolieron y no estamos dispuestos a mejorar o a dar un paso adelante. Algunos de ustedes, a lo mejor alguien les dijo que no en el negocio, y eso dolió, claro que dolió. ¿Pero qué? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados o vas a seguir adelante? O sea, la meta en este negocio es ser diamante, punto. O sea, tienes que llegar a diamante. Bueno, no es tienes, vas a diamante, porque ese es el propósito que todos tenemos. Entonces, regresando al consumo, se trata de desplazar 200 puntos, no como una obligación, sino como una disciplina, que tú la aceptas porque dices, ok, yo quiero llegar a diamante, los diamantes dicen que hay que desplazar 200 puntos porque es lo recomendado, porque de esa forma es predecible tu negocio, porque de esa forma todos los downlines se sienten muy bien cuando reciben un cheque, aunque sea del 3%, y digo aunque porque cuando tienes el cheque te da credibilidad, pero cuando le permites a la gente, sin promoverle, que desplace lo que sea, en ese momento estás privando a toda esa gente de vivir la experiencia de un cheque del 3%, que es maravilloso. Yo tengo, no mi cheque, la fotocopia del cheque, del primer cheque que recibí en mi oficina. Claro, porque es emocionantísimo saber eso. Entonces, señores, consumir no es obligatorio, pero es la única razón por la que estás en este negocio, desplazar productos. Y en la medida en que tú lo haces y entrenas a tu gente a desplazarlos, porque les enseñas a vender, en esa medida tu negocio crece, porque habrá algunos que no desplazan 200, desplazan 300 y 400 y 500 y 600, y entras a los clubes de los 600 y todo eso. Y por último el plan, que es la otra disciplina y con la que uno tiene que integrar aquí, y que conste que este programa no te lleva todo el día, te lleva mucho menos tiempo, son 2, 3, 4 horas, cuando mucho, entre todo lo que está. Pero obviamente tienes que hacer la disciplina, porque obviamente la mayoría de los que empezamos a hacer este negocio tenemos o un empleo o un trabajo propio, y ni modo que dejes de hacerlo para ser amo. Entonces el reto es esta disciplina, es este camino específico. Cuando tú das el plan diario, siempre auspicias, eso es lo más maravilloso del negocio. Aunque las personas que están enfrente de ti te digan que no, a que no sabes quién se auspicia, tú te auspicias, porque cada vez que das el plan tú dices, claro, pues esto es buenísimo, y autoauspiciarse es la experiencia más maravillosa que existe. Entonces, no dejen de dar el plan nunca. ¿Por qué? Porque en ese momento dejan de auspiciar. Y por lo menos hay que auspiciarse a uno mismo. Entonces, auspíciense siempre dando el plan todos los días. Esta es la disciplina que recomienda el negocio. Ahora, yo quiero terminar haciéndoles un comentario un poquito extraño. Yo, en mi historia que les voy a contar más al rato, una de mis trayectorias es la de haber logrado, entre muchas búsquedas, lo que se llama libertad espiritual. Para eso estuve a punto de ser sacerdote, luego me metí a los yogis, estuve a punto de irme a vivir a la India, y entonces toda esta trayectoria a lo largo de no sé cuántos años, porque
tardé cerca de 30 y tantos en lograr eso que yo determino así. Me dio mucha experiencia en algunas áreas. Entonces, lo que descubrí después de todo ese tiempo para poder tener libertad espiritual, y en su caso libertad económica, o en su caso ser feliz, es una habilidad que desarrollé. Pero claro, tienes que entender que la espiritualidad es muy importante desde ese punto de vista, tu inteligencia emocional, tu inteligencia financiera. Es un punto que les quiero demostrar, quiero hacerles físicamente la demostración de esa habilidad que yo logré y que también cada uno de ustedes puede lograr, y que honestamente hay algunas personas que, aunque saben que lo pueden lograr, se invalidan, se menosprecian o no lo hacen por lo que tú quieras y mandes. Entonces yo quiero demostrarles esa habilidad que logré a través de mucha práctica, de mucho estar buscando la respuesta día tras día tras día. Y para eso les voy a pedir que me ayuden. Me voy a sentar aquí. Y la propuesta que voy a hacer es que me ayuden a contar desde el 10 hasta el 0. Y antes de llegar a 0, esta pizarra se va a mover. Yo no sé nomás, porque por favor me guarden un poquito de silencio, unos 5 o 10 segundos. Y en su momento, cuando yo con los ojos cerrados haga esto, ustedes empiezan 10, 9, 8 y así, despacito, ¿no? Entonces, en voz alta, sí, yo los voy a escuchar. Entonces, lo importante es que todo el mundo puede lograr esta habilidad, pero claro, necesitan estar conscientes de ella para poder tener los resultados y llegar a un momento dado de diamantes. Entonces, les suplico nomás unos segundos, espera.